Minasan konnichiwa. En este octavo episodio de la segunda temporada de Kanpeki vamos a empezar una miniserie que va a durar 2 episodios, es decir, este y el siguiente, sobre historia de Japón. Como bien indica el título del episodio, Breve Historia de Japón, vamos a hacer un breve repaso a toda la historia de Japón, desde la prehistoria hasta nuestros días. Estás escuchando Kanpeki, el podcast de la Academia de Japonés Yo Te Formo, con la producción de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast en la plataforma de podcast que prefieras, a nuestro canal de YouTube y a nuestra newsletter en nuestra página web para no perderte ninguna novedad de la Academia. Y si te apetece aprender japonés desde casa, pásate por yoteformo.com y mira los cursos de japonés que tenemos disponibles. Y ahora sí, Hajime Mashou. Antes de entrar en materia, vamos a hacer un pequeño aviso, un oshirase. Antes de empezar, nos gustaría que tuvieseis en cuenta que el objetivo de este episodio y del siguiente, ¿vale?, de todos los 2 episodios de historia, es hacer un repaso general a toda la historia de Japón, por lo que no vamos a poder profundizar mucho en todas las épocas, ya que vamos a hablar desde la prehistoria hasta la actualidad. Si os gustaría que le dedicásemos algún episodio más profundizando en alguna época concreta, podéis ponerlo en los comentarios para que lo tengamos en cuenta para futuros episodios. También, antes de empezar, el objetivo del episodio es que las personas que estudian japonés puedan tener una visión más general sobre la cultura y sobre la historia de Japón, por lo que hacemos este episodio y el siguiente a modo divulgativo. Es decir, no van a ser episodios demasiado técnicos y el objetivo, además de entretener, es enseñar a nivel divulgativo la historia de Japón, ya que nosotros somos profesores de japonés, no somos historiadores. Por supuesto, para hacer este episodio nos hemos apoyado en libros de historia de Japón y sobre todo en el material que utilizó Laura en su momento en la universidad, en las asignaturas de historia. Al final del artículo en el blog os dejamos las referencias que hemos utilizado para que podáis investigar pues si queréis más sobre cada época y por si queréis buscar más materiales si os es de interés. Y ahora sí, yo os voy a dejar con Laura, que va a ser la protagonista del episodio, ya que es la que ha buscado la mayoría del contenido y la que más controla de historia. Así que, Laura, empezamos por el periodo Jōmon. Muy bien, el periodo Jōmon es desde el 11.000 a.C. hasta el 300 a.C. Bien, como ha dicho Jesús, he intentado hacer un resumen de toda la historia japonesa, pero es muy difícil. Entonces, he intentado decir lo que creo que es más importante de cada época. Por lo tanto, el periodo Jōmon es la cultura de la subsistencia agrícola, pero también se introduce la ganadería y en el 6000 a.C. se desarrolla la pesca. También se desarrolla la alfarería, tanto para cocinar como a nivel ritual. Algunas cerámicas tenían impresiones cordadas. Esto quiere decir que utilizaban cuerda para decorar las cerámicas, es decir, que, como al contrario que otras personas piensan, en esta época ya eran muy listos, muy inteligentes. Bien, también se encuentran en esta época las figuras dogu, figuritas muy importantes, que suelen representar una figura femenina, a veces embarazada. Os animo a que en internet consultéis imágenes de todas las cositas que voy a ir diciendo. Se dice que estas figuras, al tener la figura de una mujer embarazada, se dice que podría ser que se utilizasen para evitar los dolores en el embarazo y el parto. En esta época se creía en el animismo, la creencia en los espíritus, y en el animatismo, la creencia en las palabras. Se encuentran también las tateana yukyo, que son casas en una zanja, es decir, son casas de forma redonda con una excavación debajo para evitar inundaciones. Entonces, para que os hagáis la idea, es como una mini casita redonda, parecido un poquito como a un iglú en forma, pero que bajas hacia abajo para así protegerse de las inundaciones típicas de Japón. Y en una tateana yukyo solían vivir unas 5 personas. Bien, ahora entramos en la siguiente época, en el periodo Yayoi. En este periodo es del 300 a.C. al 300 después de Cristo. A diferencia de la época Jōmon, aquí se implementa el cultivo del arroz. Es muy importante y debido al aumento de la población se crean las aldeas-nación, es decir, empiezan a haber como mini pueblos. Se empiezan a crear estas aldeas-nación para protegerse. Incluso creen en el Kokumotsu Shinko, fe
en los espíritus del cereal. ¿Vale? Repito la palabra, kokumotsu shinko. Bien, además se utiliza mucho el metal en esta época y se han encontrado armas, do-poko, espejos y las famosas campanas do-taku. Como he dicho antes, os animo a que estos objetos los vayáis buscando en internet para ir viendo cómo era, porque es muy, muy curioso y muy bonito, la verdad. En esta época, en el periodo Yayoi, se crea también la nación de Yamatai, que su gobernadora es Himiko, una reina chamán. Este personaje, Himiko, puede ser que os suene de algunos videojuegos. Se cree que Yamatai podría ser lo mismo que Yamato, pero hay algunas teorías al respecto que dicen lo contrario y algunas pues que dicen que podría ser lo mismo, ¿no? Entonces, en cuanto a Himiko, es un poco una leyenda, ¿vale? Esta gobernadora no se sabe a ciencia cierta si existió, ¿vale? Es como digo, ¿no? Hay historiadores que creen que sí y otros que creen que no. Pero es importante destacarlo aquí, ya que sí que es un personaje muy famoso y extendido para que sepáis que, digamos que esta mujer, esta gobernadora chamán, esta reina chamán, es de esta época, del periodo Yayoi, ¿bien? En esta época también se desarrollan los clanes, o en japonés, uji. Y estos clanes veneran a los ujigami, a los antepasados, ¿vale? Así que aquí, digamos que aparecería la base de la religión sintoísta, la religión japonesa por excelencia, ¿vale? Por lo tanto, estamos viendo que en esta época Yayoi empiezan a creer en los espíritus del cereal, en más espíritus, empieza a crearse los clanes o mini pueblos, por así decirlo de alguna forma, ya empieza esto a hacerse una sociedad un poquito más civilizada. Bien, pasamos al siguiente periodo, uno de mis periodos favoritos, el periodo Kofun o Yamato, y este va del 300 después de Cristo al 710. Digamos que en este periodo finaliza la prehistoria japonesa y se introduce el budismo. A partir de aquí se le suele llamar el periodo Asuka. El periodo Asuka normalmente se dice que es del 552 al 710. ¿Vale? En cuanto al nombre de las épocas en Japón, según estemos hablando, si estamos hablando de la época mirando el arte o mirando solo la historia o la sociedad, los nombres a veces van cambiando. Entonces, quizás yo os hablo del periodo Kofun, pero en otro libro os hablan del periodo Yamato. O os hablan del periodo Asuka. Es decir, que va variando un poco el nombre, así que simplemente centraros en lo que sucedió más que en el nombre que se le da. ¿Vale? Entonces ahora os voy a explicar un poquito. En esta época hubo mucho contacto con China y Corea. Las tumbas de la época se dieron nombre a esta época, ¿vale? Porque hay unas tumbas llamadas Kofun, que literalmente significa tumba antigua, y son grandes tumbas megalíticas en las que aparentemente se enterraba a la gente importante de la época. También se han encontrado haniwa en estas tumbas, que son unas figuritas de terracota que fueron elaboradas para su uso en rituales y enterradas como objetos funerarios dentro de estos kofun. Por lo tanto, esta época, el periodo Kofun, se llama así porque hay unas tumbas gigantescas que se llaman Kofun. De hecho, uno de los más famosos es uno que está en Osaka y os animo a que lo visitéis cuando vayáis a Japón. Una de las cosas más importantes de esta época, como he dicho previamente, es el budismo. Entonces, el príncipe Shotoku Taishi declara el budismo la religión oficial de la corte y promulga la Constitución de los 17 artículos, donde coexisten el budismo, el sintoísmo y el confucianismo. Aquí se está un poco ya creando las bases de la religión japonesa actual en esta época, ¿vale? Entonces, en el año 645 se introduce la reforma Taika, ¿vale? La reforma de Taika, el gran cambio, donde uno de los cambios más importantes fue la implementación de un sistema de clases, con 3 clases diferenciadas. Tenemos por un lado la familia imperial, ¿vale? Por otro lado los ryomin o súbditos libres. Cuidado que no he dicho ronin, cuidado, he dicho ryomin. Ryomin o súbditos libres, incluyendo a los antiguos uji, que dijimos que eran los clanes, y los senmin, los esclavos. Entonces, repito, 3 clases diferenciadas. Por un lado la familia imperial, por otro lado los súbditos libres y por último los esclavos. También se nacionalizó y dividió el territorio en diferentes kuni o provincias. Los que ya sabéis un poquito de japonés, sabéis que kuni significa país,
¿vale? Bueno, pues en aquella época esta palabra se utilizaba para decir las provincias. Entonces se dividió el territorio en diferentes kuni o provincias y se empezó a registrar a las personas y a exigirles impuestos. Cuando hablamos de la época en el sentido cultural, se les suele llamar Kofun, y cuando hablamos de forma política, se les suele llamar época Yamato o el estado Yamato. Por eso decía que tenemos aquí varios nombres, tanto Kofun como Yamato como Asuka. Un poquito depende. Entonces, básicamente, si hablamos en el sentido cultural, se le llama periodo Kofun. Si hablamos de forma política, se le llama época Yamato. Y si hablamos desde que empieza el budismo, desde que entra el budismo a Japón, se le llama periodo Asuka. Por lo tanto, 3 nombres para, digamos, este periodo de tiempo. Un poquito distintos los números, pero más o menos por ahí anda la cosa. Bueno, por lo general, cuando hablamos de los periodos en Japón, una de las cosas más importantes que se hace casi siempre en cada periodo es trasladar la capital a el nombre que da esa época. Por lo tanto, si ahora en el 710 hasta el 794 se le llama periodo Nara, es porque en este caso la capital se traslada cerca de Nara. Se termina en esta época de redactar el famoso Kojiki y el Nihon Shoki. Quizás alguno de vosotros hayáis oído hablar sobre todo el Kojiki, que es uno de los libros más importantes que se leen y se estudian en Japón. Digamos que este Kojiki sería un poco como Don Quijote de la Mancha aquí en España, de lo famoso que es allí. Entonces, se dan las primeras privatizaciones de la tierra, llamado Shoen, y con ello empezarán a crearse poco a poco los primeros clanes de samuráis. Se recopila el poemario Manjōshū. Bien, el emperador Sōmu manda construir más de 1000 templos en todo Japón y en el 792 consagra el Gran Buda de Nara en el Tōdaiji. Además, se establecen dentro de la capital varias escuelas budistas o sectas y templos. Por lo tanto, en este periodo Nara, digamos que se crean un montón de templos budistas para hacer que esta religión, digamos, crezca en Japón, ¿no? Y como que se haga fuerte la religión, por así decirlo. Vale, ahora pasamos al periodo Heian, del 794 al 1185. Por lo tanto, en el periodo Heian, la capital la trasladamos de nuevo a otro sitio, en este caso a Kioto. En esta época se escribe el famoso libro Genji Monogatari de Murasaki Shikibu, entre otros. Se crean también los silabarios japoneses, hiragana y katakana. Toda esta época suele estar gobernada por el clan Fujiwara, es uno de los clanes más famosos e importantes de la época, aunque muchas veces este clan manda en la sombra, ¿vale? Crees que está mandando otra persona, pero realmente está mandando el clan Fujiwara a las espaldas, ¿no? Digamos en la sombra. En esta época, debido a que surgieron muchas plagas y hubo también bastantes hambrunas, cada clan podía, digamos, como crear sus mini ejércitos para combatir y defenderse. Entonces aquí es donde empezó la época de los samuráis, ¿vale? Empezó a surgir esta época, ¿no? Entonces esta palabra, samurái, significa el que sirve. En esta época servían al jefe del clan y en el futuro servirían al shogun, pero eso ya lo veremos más adelante. Se creía en el sistema Insei. Esta palabra es muy importante, ¿vale? Este sistema Insei es en el que el emperador actual se puede retirar y gobernar en la sombra, por lo que hay como 2 emperadores al mismo tiempo, hay un gobierno paralelo. Entonces surgen 2 herederos imperiales, uno del clan Taira y otro del clan Minamoto. Seguro que estos 2 nombres, estos clanes os suenan, Taira y Minamoto. Y lógicamente, cada emperador quiere que gobierne uno de los 2. Y como no iba a ser de otra forma, en 1180, ¿vale? Desde el 1180 hasta el 1185, sucede la famosa guerra Genpei entre las familias Taira y Minamoto. En este caso, gana el clan Minamoto y con ello comienza la era feudal, la era de los samuráis en Japón, con el primer shogun Minamoto Yoritomo. Tras esto, comenzamos el periodo Kamakura, que es el primer shogunato, el shogunato de Kamakura. Esta época, el periodo Kamakura, va desde el 1185 hasta el 1333. En esta época comienza la Edad Media.
se establece el shogunato de Kamakura, el primer gobierno militar del país. ¿Vale? Un shogunato es un gobierno basado, o digamos que lo gobiernan los samuráis y no el emperador. El emperador está a la sombra, digamos, no hace mucha cosa. Entonces, ahora el emperador solo tiene valor simbólico. Obviamente comienza un sistema administrativo diferente, entre lo que destaca el shugo, gobernador militar, o a veces también llamado daimyo, y los jitō, inspectores de hacienda, que recaudan la mitad de la renta, entre otras cosas. Los shugo estaban por debajo del shogun, pero por encima de los jitō, es decir, el máximo gobernante era el shogun y por debajo había muchos shugo. Bien, entonces, básicamente, para que os hagáis la idea, el orden de la clase social era primero el shogun, luego los daimyo o shugo, después los samurái o bushi, después los ronin, que son los samuráis sin dueño. A veces los samuráis sin dueño y los ronin eran mercenarios o bandidos. Y después los campesinos y artesanos. Y por último, la peor clase eran los comerciantes y los mercaderes. ¿Vale? No se les veía muy bien. Vale, entonces, en este periodo también surgen los ninja o shinobi, ¿vale? Mercenarios. En el año 1231 se establece el famoso Código de Leyes Bushido para explicar cómo se debe comportar un samurái. Otro suceso es el intento de invasión mongola hacia Japón, pero el kamikaze, o viento divino, literalmente, hacía que los barcos de los mongoles no llegasen a Japón, y esto acababa con la flota invasora mongola. Aquí vuelve a coger importancia el sintoísmo, ya que debido a que estos vientos, digamos que tumbaban los barcos mongoles, entonces la gente japonesa empezó a creer de nuevo en los dioses sintoístas, como que ese viento divino les ha salvado, digamos, ¿no? Entre 1331 y el 1333 sucede lo que se conoce como la Guerra Genko, en la cual el clan Ashikaga y el emperador Go-Daigo van en contra del shogunato Kamakura. ¿Vale? El clan Ashikaga gana, el emperador Go-Daigo empieza a obtener poder, pero al clan Ashikaga esto no le gusta. Por lo tanto, nombran como emperador al hermano del emperador Go-Daigo. Y entonces el clan Ashikaga empieza, digamos, que a gobernar Japón. Por cierto, en esta época se crea la ceremonia del té y el budismo zen. Bien, pasamos ahora al periodo Muromachi, o también llamado periodo Ashikaga. ¿Vale? Por lo tanto, aquí va a empezar el segundo shogunato. El primer shogunato ha sido el shogunato de Kamakura y ahora pasamos al shogunato de Ashikaga. Entre el 1833 y el 1336 surge la restauración Kenmo, primer intento de restauración del imperio sobre el poder feudal, con Go-Daigo como emperador, época anárquica donde cayó el shogunato Kamakura. Ashikaga Takauji se hace nombrar shogun en Kioto y comienza el shogunato Ashikaga, entre el 1338 y el 1573. Aquí surge una división. Digamos que aquí surgen dos cortes, la corte imperial, que se sitúa al norte, que digamos que sería pro-shogunato, y la corte del sur, que es pro-emperadores. Por lo tanto, aquí hay una fragmentación del poder imperial. Digamos que había dos bandos, la gente que apoyaba al shogun y la gente que apoyaba al emperador. ¿Vale? Entonces, los que apoyaban al shogun se situaban al norte y los que apoyaban al emperador se situaban al sur. A partir del 1467 hasta el 1600 aproximadamente, comienza una guerra civil entre muchos clanes para tener más tierras y poder, y este periodo es el que se le llama Sengoku, el periodo Sengoku o Sengoku Jidai. Este seguramente os suene mucho porque hay muchas peleas. Aquí entra en acción el famoso Oda Nobunaga, el primer personaje en intentar unificar a todo Japón, ya que no para de haber guerras entre clanes, como he dicho previamente. Oda Nobunaga, en 1575, participó en la batalla de Nagashino y se enfrenta al clan Takeda, incluso usando armas de fuego. En esta batalla de Nagashino, Oda Nobunaga gana la batalla. Por otro lado, en este periodo se construyen el Kinkakuji y el Ginkakuji, es decir, el pabellón de oro y el pabellón de plata. Seguro que si habéis viajado a Japón, muchos de vosotros habéis estado en alguno de estos dos templos. En 1543, un barco portugués llega a Japón y en 1549, el español Francisco Javier inaugura la primera misión cristiana por Japón.
Los portugueses, entre otras cosas, trajeron a Japón los mosquetes, digamos que las armas de fuego. De hecho, por eso Oda Nobunaga utilizó armas de fuego en la batalla de Nagashino. Muy bien, una vez Oda Nobunaga gana esta batalla, en el 1568 hasta el 1600 empieza la época o el periodo Azuchi Momoyama. Bien, como acabamos de decir, en 1575 Oda Nobunaga gana la batalla de Nagashino y adquiere mucho poder. Construye un castillo en Azuchi, de piedra y con elementos europeos, de 7 pisos para reflejar ese gran poder. Tras muchas conquistas militares y el inicio de la unificación de Japón, en 1582 Oda Nobunaga muere. Después de él gobernará uno de sus principales generales, Toyotomi Hideyoshi. Pero en este caso gobernará como Kanpaku, es decir, regente, no como shogun. Una de las cosas que Toyotomi Hideyoshi hace al llegar al poder es confiscar las armas a todos los que no sean samuráis, y en 1587 se restringe la práctica del cristianismo, expulsando así a los jesuitas que huyen a Kyushu. Que quede claro una cosa, no prohíbe el cristianismo, ¿vale? Simplemente los expulsa de esta región. Una cosa que quiero que tengáis en cuenta en este periodo es que tanto Oda Nobunaga como Toyotomi Hideyoshi, como el siguiente personaje del cual hablaremos en breve, Tokugawa Ieyasu, estas 3 personas son los 3 unificadores de Japón. Básicamente, Japón estaba dividido en muchos clanes que no paraban de pegarse, por así decirlo, y estas 3 personas poco a poco fueron haciendo que Japón fuese un único país, digamos que no hubiese clanes rivales, sino que todo Japón estuviese pacífico. ¿Vale? Entonces, estas 3 personas, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y Tokugawa Ieyasu, hacen que Japón, digamos, se convierta como en un único país, sin problemas y sin guerras, ¿vale? Digamos que unifican todo Japón. Bien, entonces, primero estuvo Oda Nobunaga, ¿vale? Como hemos dicho, en 1582 muere, y ahora estamos con Toyotomi Hideyoshi, ¿vale? Pero seguimos en el periodo Azuchi Momoyama. Bien, Toyotomi Hideyoshi quiso conquistar la China de los Ming, pero en 1592 Corea no les deja pasar y se da el primer intento de invasión de la península coreana. Es decir, para que Toyotomi Hideyoshi conquistase China, primero tenía que pasar por Corea. Entonces los coreanos se negaron y entonces Toyotomi Hideyoshi pues empezó, digamos que a luchar, entró en guerra con Corea. En 1598 muere Toyotomi Hideyoshi, de anciano, y se cancela la invasión de Corea. Pero antes de su muerte creó un consejo de 5 regentes o consejo de los 5 grandes ancianos, en el cual Toyotomi Hideyoshi eligió a los 5 daimios más poderosos para este consejo. Estos daimios eran Ukita Hidehie, Maeda Toshihie, Uesugi Kagekatsu, Mori Terumoto y Tokugawa Ieyasu. Estos 5 daimios, digamos que tenían que gobernar el país, por así decirlo, hasta que el hijo de Tokugawa Ieyasu se hiciese mayor de edad. Entonces, digamos que Tokugawa Ieyasu dijo, a ver, yo moriré algún día y seguramente rápido. Por lo tanto, voy a crear este consejo de ancianos para que tras mi muerte, hasta que mi hijo sea mayor de edad, alguien gobierne, por así decir, Japón, ¿no? Entonces creó este consejo. Pero digamos que el clan de Tokugawa Ieyasu era muy poderoso. Digamos que Tokugawa Ieyasu era muy poderoso y estos ancianos se dividen. Por un lado, en 4 ancianos, ¿vale? Ukita, Maeda, Uesugi, Mori, y por otro lado en Tokugawa Ieyasu. Digamos que los 4 querían que gobernase después el hijo de Toyotomi Hideyoshi y sin embargo Tokugawa Ieyasu pues quería gobernar él. Digamos que se enfrentaron y hubo una guerra, digamos una batalla en 1600 en la cual Tokugawa Ieyasu vence en la batalla de Sekigahara. Y de esta forma Tokugawa Ieyasu digamos que consigue el poder. Así que básicamente ya hemos hablado de los 3 grandes que unifican Japón: Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi y aquí ha entrado en acción el último, Tokugawa Ieyasu. Hablando de otros temas de esta época,
había bastante interés por el mundo exterior, se desarrolló grandes centros urbanos y también la clase comerciante, surge el sistema de rotación de cultivos, el uso de los caballos, el desarrollo hidráulico, se crean los matsuri o festivales, los meebutsu, productos populares de especialización, entre otras muchas cosas. Bien, por lo tanto, cuando Tokugawa Ieyasu vence la batalla de Sekigahara, pues a partir del 1603 comienza el shogunato de Tokugawa, empieza el gobierno de Tokugawa. Es decir, del 1603 al 1868 comenzamos y vemos lo que es el periodo Edo, el tercer shogunato o el shogunato de Tokugawa. Por lo tanto, ya hemos visto 3 shogunatos, el de Kamakura, el de Ashikaga y ahora el de Tokugawa. Bien, en 1603 Tokugawa Ieyasu es nombrado shogun. Se establece la capital en Edo, que es la actual Tokio, y el emperador vivía en Kioto, pero apenas tenía poder real y era la máxima autoridad religiosa. Es decir, digamos que la máxima autoridad en el país era el shogun, Tokugawa Ieyasu, pero a nivel religioso era el emperador. Se estableció en esta época el Sankin Kōtai, donde un año sí y un año no, los daimios tenían que residir durante todo un año en Edo. ¿Para qué? Pues para prevenir disputas y traiciones. ¿Vale? De esta forma se gastaba mucho dinero en el viaje y por lo tanto no se podría utilizar para crear ejércitos para, digamos, derrumbar el shogunato Tokugawa. Vale, un dato curioso de esta época es que del 1613 al 1620 es muy famosa la embajada Keicho, donde el samurái Hasekura Tsunenaga visitó el virreinato de Nueva España, España y el Vaticano. En España, Hasekura Tsunenaga fue bautizado como Felipe Francisco del Fachikura. Algunos samuráis, de estos samuráis que fueron de embajada, se asentaron un tiempo en Coria del Río, en Sevilla, y de ahí que allí hay un torii, una estatua de un samurái, y de que exista el apellido Japón. Bien, volvemos de nuevo a la historia, y en 1633 el shogun Tokugawa Iemitsu proclamó el Sakoku. He de decir que del 1603 al 1868 hubo muchos shogunes del clan Tokugawa, porque siempre gobernaban personas, digamos, del clan Tokugawa, ¿no? Entonces, no voy a mencionar todos los shogunes porque, como hemos dicho, es una historia breve. Entonces, voy a decir como datos curiosos o cosas muy importantes de esta época. Por lo tanto, no mencionaré todos los shogunes ni todas las cosas que se hicieron, claro. Así que, cuidado con los nombres porque todos serán Tokugawa, pero cambiará lo que es el nombre, ¿no? Porque Tokugawa es el apellido. Así que, ahora vamos a hablar de otro personaje. En 1633, el shogun Tokugawa Iemitsu proclamó el Sakoku. ¿Vale? Quizás esto no suene por la palabra, pero sí por lo que es. Es el aislamiento total de Japón con el exterior. ¿Vale? Solo se podía comercializar en Dejima, en Nagasaki, con chinos y holandeses. ¿Vale? Había otras pequeñas zonas por Japón en las que también se podía comercializar, pero sobre todo, ¿vale? Era en Dejima. ¿Vale? Lo otro era como muy de vez en cuando. Bien, entonces, en 1680 sube al poder Tokugawa Tsunayoshi. ¿Veis? Estamos hablando de otra persona ahora. O también llamado el shogun perro. Sí, lo habéis oído bien, el shogun perro. ¿Vale? Este shogun crea la ley de piedad hacia los seres vivos y está prohibido matar perros y comérselos. También está prohibido hacer el mabiki o matar bebés por no poder mantenerlos y también promulgó mucho el confucianismo. Es decir, esa persona hizo que ya no se pudiese matar ni a perros ni a bebés, entre otras cosas, ¿vale? Porque era algo, la verdad, que bastante salvaje, y promulgó el confucianismo, ¿vale? Esta época es súper confucianista. Vale, entonces, en el 1736 se realizan las reformas Kyoho, donde, por ejemplo, entra la imprenta a Japón y nacieron los ehon, ¿vale? Los libros con dibujos, los haikus, etc. Un montón de cosas. ¿Vale? Luego, entre el 1782 y el 1788 viene la hambruna de Tenmei
Y del 1833 al 1836 se da la hambruna del periodo Tempo, ¿vale? Y surgen las reformas Tempo. Es decir, es una época con muchas hambrunas y desastres naturales, ¿vale? Otra de las cosas súper importantes de este periodo es que en 1853 llega el Comodoro Perry con 4 barcos de vapor a Japón con una petición formal de Estados Unidos para abrir las puertas de Japón. Y en 1854 se firma el Tratado de Kanagawa, en el cual terminó con 251 años de aislamiento de Japón y a la vez con su política de exclusión o sakoku, abriendo así los puertos japoneses de Shimoda y Hakodate al comercio con Estados Unidos, garantizando la seguridad de náufragos estadounidenses y estableciendo un cónsul permanente. En 1858 se firman los tratados Ansei de las 5 potencias, ¿vale? Estos tratados fueron una serie de tratados desiguales firmados en 1858 entre Japón por un lado y Estados Unidos, los Países Bajos, Rusia, el Reino Unido y Francia por el otro. El primer tratado, también llamado Harris, fue firmado en julio de 1858 con Estados Unidos, siendo seguido rápidamente por las otras 4 naciones en las semanas siguientes. Se los conoce como Ansei por haber sido firmados durante la era del mismo nombre, durante el reinado del emperador Kōmei. Es decir, que poco a poco fueron abriendo sus fronteras a distintos países, ¿no? Entonces, en 1868, los daimyo de Satsuma, Chōshū y también Tosa, pero principalmente entre Satsuma y Chōshū, se alían, estos 3 clanes, ¿vale? Estos daimyo se alían y dan un golpe de estado con el cual comienza la guerra Boshin, ¿vale? La guerra del año del dragón, se le dice. Esto es una guerra civil que tuvo lugar en Japón desde el 1868 hasta el 1869, entre los partidarios del gobierno del shogunato Tokugawa en el poder y la facción que pretendía la devolución del poder político a la corte imperial. Es decir, de nuevo, 2 bandos, los que están a favor del emperador y los que están a favor del shogun. La guerra tuvo su origen en la insatisfacción existente entre muchos nobles y jóvenes samuráis con el trato a los extranjeros por parte del gobierno, como consecuencia de la apertura de Japón en la década precedente. Tokugawa Yoshinobu, el shogun gobernante, al darse cuenta de la futilidad de la situación, decidió abdicar del poder en favor del emperador. Por lo tanto, con esto terminaríamos la época Edo, es decir, en esta época terminaríamos con la clase samurái, ¿vale? Es decir, cuando Tokugawa Yoshinobu abdica y le da el poder al emperador, digamos que es cuando finaliza la clase samurái, ¿vale? Y entraríamos en el periodo Meiji, que es el periodo en el que Japón se empieza a occidentalizar y empieza a ser lo que vemos más o menos como el Japón actual. Pero antes de acabar, simplemente decir que en la época Edo se desarrollan bastante el Bushido, la ceremonia del té, el teatro no, el ukiyo-e, el kabuki, el bunraku, las geishas, la prostitución y más artes tradicionales japonesas. Con esto hemos terminado esta primera parte del podcast del resumen de la historia de Japón. Espero que os haya gustado mucho este episodio del podcast. Lo hemos intentado hacer de la mejor manera posible. Y si te ha gustado, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube. Y si te apetece estudiar japonés, pásate por yoteformo.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Matane!